La criatura que acechó en aquella colina no tenía nombre. Algunos la llamaban la voz del viento. Otros simplemente evitaban hablar de ella. Era una presencia que no dejaba huellas, pero sí cicatrices en la mente de quienes la sentían. No era humana ni animal. Era algo que habitaba el silencio, que se colaba entre los suspiros del bosque y que se alimentaba del miedo. Lo que estás a punto de escuchar no es un mito, tampoco una historia inventada para asustar. Se trata de un informe desclasificado, perdido entre los archivos británicos durante décadas. Un testimonio inquietante que nunca llegó a los libros de historia. Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en una zona que hoy aparece borrada de muchos mapas. Una zona donde algo oscuro se escondía, algo que nadie se atrevía a nombrar. Esta es una historia marcada por susurros que no pertenecían a ningún hombre, por soldados que nunca regresaron y por un secreto que fue enterrado bajo ruinas humeantes. Quienes sobrevivieron dejaron de hablar. Algunos, incluso, olvidaron cómo dormir, porque hay lugares que no deberían ser visitados. Hay voces que no deberían ser escuchadas. Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete al canal para formar parte de nuestra legión. Sin más demora, vamos directo al punto. 1. La colina silenciosa. Italia, 1944. La historia comienza durante la primavera de 1944, en los alrededores de Monte Cassino, en plena línea Gustav. El teniente británico Arthur Caldwell, junto a 3 soldados estadounidenses y un intérprete italiano llamado Luca Moretti, recibe la misión de investigar una aldea en la ladera norte que ha quedado en completo silencio. Inteligencia reporta luces en las montañas, desapariciones de civiles y murmullos en frecuencias de radio abandonadas. No hay contacto con los escuadrones que patrullaron la zona antes. Lo que acechaba en aquel valle no era un enemigo con uniforme, ni una trampa colocada por las fuerzas del eje. Era algo antiguo, algo que no entendía de banderas ni de idiomas. Una entidad que se arrastraba entre las cumbres de piedra, alimentándose del silencio, del abandono y del miedo. Algunos informes fragmentados hablaban de una figura sin rostro, alta como un árbol seco, cubierta de telas oscuras que flotaban sin viento. Otros la describían como una sombra que caminaba erguida, con pasos que no dejaban huellas. Lo único en lo que todos coincidían era en una cosa: aquello aparecía después del anochecer, y siempre desde las montañas. El grupo, liderado por el teniente británico Arthur Caldwell, llegó al pueblo al caer la tarde. Era una aldea pequeña, enclavada en la ladera norte de Monte Cassino. Desde el aire parecía intacta, no había humo, ni señales de combate, ni trincheras improvisadas, pero al poner pie en tierra, la sensación fue inmediata. El lugar estaba demasiado quieto, las puertas de las casas estaban abiertas, como si sus moradores hubiesen salido a recibir a alguien y nunca regresado. Las mesas seguían puestas con pan fresco y jarras medio vacías. Ollas aún tibias descansaban sobre fogones apagados. En los dormitorios, retratos familiares colgaban en las paredes, mirando al vacío con ojos que parecían seguirlos a cada paso. Pero no había nadie, ni gritos, ni ruidos, ni siquiera el zumbido de los insectos. «Esto no tiene sentido», murmuró el sargento Wallace, uno de los americanos, mientras inspeccionaba una cocina aún perfumada por el aroma del caldo. «Si evacuaron, ¿por qué dejaron todo?» Luca Moretti, el intérprete italiano, permanecía quieto, con los ojos fijos en las montañas. Su rostro, pálido como papel, reflejaba una tensión que los demás aún no comprendían. «Después del anochecer», dijo de pronto en voz baja, «no miren hacia allá.
Nunca miren. Nadie respondió, pero todos lo escucharon. A medida que el sol descendía detrás de los riscos, el aire cambió. Se volvió más espeso, más frío. Las sombras comenzaron a alargarse en ángulos extraños y los sonidos del bosque se apagaron por completo. El teniente Caldwell ordenó asegurar una de las casas centrales para pasar la noche. Instalaron vigilancia en turnos y reforzaron ventanas y puertas, pero nada parecía bastar para calmar la ansiedad que crecía minuto a minuto. Fue el soldado Miller quien primero lo notó. Mientras hacía guardia en el piso superior, creyó ver un destello entre los árboles. No era una linterna, tampoco era fuego, era una luz blanca como un reflejo de luna, pero el cielo estaba completamente nublado. A la medianoche, las radios comenzaron a emitir estática, primero suave, como una interferencia lejana, luego más fuerte, y entre los crujidos, susurros, voces distorsionadas que parecían repetir nombres, nombres que nadie allí reconocía, y sin embargo, algunos soldados aseguraban haberlos escuchado antes, en sueños. «Tenemos que salir al amanecer», dijo Caldwell, tenso. Esto no es una operación normal, pero ya era demasiado tarde. Uno de los hombres, el cabo Jennings, desapareció sin dejar rastro. Salió a orinar detrás de la casa y nunca volvió. No hubo gritos, solo el leve chirrido de la puerta al cerrarse detrás de él. Cuando salieron a buscarlo, encontraron sus huellas en el barro y luego nada. Las sombras lo envolvieron todo, murmuró Luca sin levantar la vista. A las 3 de la mañana, alguien llamó a la puerta. 3 golpes, secos, lentos. No podía ser un civil. No quedaba nadie allí, al menos nadie vivo. El grupo permaneció en silencio, las armas apuntando hacia la entrada. Nadie se atrevió a abrir. Los golpes no se repitieron, pero afuera, en la calle desierta, comenzaron a oírse pasos, lentos, irregulares, como si algo caminara sin saber cómo hacerlo. Y luego se escuchó un lamento, largo, grave, profundo, como el eco de alguien que no pertenece a este mundo. «No lo miren si aparece en la ventana», dijo Luca con la voz quebrada. «Si lo miran, los sigue, siempre los sigue». El teniente ordenó mantener posiciones hasta el amanecer. Nadie durmió. Cuando la luz del sol finalmente tocó los tejados, el pueblo seguía desierto. Pero algo había cambiado. Las fotografías colgadas en las paredes ahora mostraban otras caras, caras largas, difusas, y en una de ellas alguien juraría haber visto al cabo Jennings. Sin emitir palabra, el grupo abandonó el lugar en silencio y nunca volvieron a hablar de lo que vieron allí. Lo que encontraron fue peor de lo que esperaban, y lo que dejaron atrás aún los sigue en sueños. La escuela abandonada ofrecía muros gruesos, pasillos estrechos y un desván que aún conservaba pizarras polvorientas y pupitres rotos. Allí, entre mapas rasgados de Europa y ecos de voces infantiles que ya no existían, el grupo decidió resistir la noche. Clavaron tablones en las ventanas, reforzaron la puerta principal con muebles apilados y apagaron todas las linternas. El frío se filtraba por los rincones y el silencio era tan denso que cualquier crujido de la madera vieja parecía un disparo a lo lejos. El sargento norteamericano Miles Henderson tomó el primer turno de guardia junto a una de las ventanas del pasillo lateral. Era un hombre robusto, veterano del norte de África, acostumbrado a patrullar de noche. Pero esa oscuridad no era como las otras. Había algo opresivo allá afuera, algo que no podía explicar. Pasada la medianoche, escuchó un roce, primero leve, como ramas movidas por el viento. Luego más cercano, más irregular. Apuntó su arma hacia la ventana, pero no vio nada, solo la negrura del campo, salpicada por las ruinas y el contorno de casas vacías. A punto de relajarse, lo vio.
Una silueta cruzando el patio trasero a gran velocidad, demasiado baja para ser humana, pero demasiado alta para ser un animal común. Se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza, pero no disparó. Quería entender qué era aquello. Entonces, la figura se detuvo junto a un pozo de piedra. La luna, por un instante, se deslizó entre las nubes, revelando su forma. Algo delgado, con brazos y piernas que parecían doblarse en ángulos cerrados, caminando en 4 extremidades, como si lo humano en su cuerpo hubiera sido distorsionado. Su piel no brillaba, absorbía la luz, y cuando giró la cabeza hacia Henderson, lo hizo de un modo lento, antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. La mandíbula colgaba, abierta, dislocada hacia un lado, y sus ojos no eran ojos, eran hendiduras, oscuras, huecos que no devolvían ninguna expresión. El sargento retrocedió un paso con la respiración entrecortada. No gritó, no disparó, solo observó mientras esa cosa ladeaba la cabeza con curiosidad, y luego se escabullía otra vez entre los arbustos, tan rápido como había llegado. Cuando el grupo se reunió al amanecer, Henderson relató lo ocurrido. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Nadie dijo nada, hasta que Luca, desde una esquina del aula, rompió el silencio. «Ahora te vieron», dijo sin mirarlo. «Ya saben tu olor, ya no se irán». Un silencio pesado cayó sobre ellos. El sargento quiso preguntar qué era esa cosa, pero algo en el rostro del intérprete le impidió hacerlo. Afuera, las huellas se desvanecían antes de tocar el barro, y en las paredes del pasillo, alguien había escrito símbolos con tierra húmeda durante la noche. Símbolos que ninguno de ellos reconocía. Pero Luca los entendió, y no volvió a dormir desde entonces. La mañana llegó sin anunciarse, gris y pesada, como una niebla espesa que no se disipaba. El grupo no durmió realmente. Solo existió una sucesión de horas en silencio, con los nervios tensos, esperando que algo, lo que fuera, irrumpiera en la escuela para terminar lo que había empezado en las sombras. Pero no pasó. Solo el vacío, la quietud, la sospecha constante de que alguien más caminaba por los pasillos cuando todos estaban presentes. El teniente Caldwell intentó establecer contacto por radio desde el aula principal. Probó todas las frecuencias conocidas. Recurrió a señales en código. Nada, solo estática. Y a veces, entre los ruidos, una interferencia que parecía imitar sus propias palabras con un retardo siniestro, como si algo del otro lado intentara repetir lo que escuchaba sin comprenderlo del todo. ¿Es posible que estén interceptando la señal?, preguntó Wallace, el sargento americano. «No», respondió Luca con voz apagada. «Eso no es interferencia, es eco, pero no de este mundo». Los hombres lo miraron, esperando una explicación. Pero Luca solo se volvió hacia una de las pizarras y comenzó a dibujar algo con el dedo, dejando un rastro en el polvo, un símbolo incompleto, una espiral rota que se cerraba sobre sí misma. «Este lugar no sigue nuestras reglas», añadió sin girarse. «Lo que está afuera ya está dentro, solo juega con nosotros». Y tenía razón. Esa tarde, Wallace salió a explorar el perímetro con Miller. Recorrieron la calle principal y volvieron hacia el este, pero el mismo árbol quemado apareció 3 veces en su ruta, como si giraran en círculos invisibles. Cuando intentaron volver a la escuela, la puerta principal los condujo a una bodega húmeda que no recordaban haber visto antes. Las habitaciones no eran estables. Lo que un día fue un salón de clases se convertía en un cuarto de almacenaje horas después. Las puertas llevaban a sitios distintos cada vez. A veces, al abrir un ropero, aparecía un pasillo con las luces parpadeando. Otras, simplemente, vacío. Durante la cena,
Sentados en 1900 en torno a una linterna, Luca compartió la segunda regla. Lo hizo sin levantar la voz, como si hablara con fantasmas que ya escuchaban. Si llaman a la puerta después de medianoche, no respondas, dijo. No importa lo que digan, no importa si suena como alguien que conoces, no importa si imploran, no abras, no hables, no suspires. El grupo lo miró en silencio. No hubo bromas, ni incredulidad. Después de lo visto la noche anterior, nadie se atrevía a dudar. La oscuridad cayó pronto, y la escuela pareció contraerse. Los muros crujían como si respiraran. El aire se volvió más denso. A las 3:30 a.m., cuando el frío ya calaba los huesos y todos fingían dormir con las armas en la mano, sucedió. 3 golpes secos en la puerta principal. 1, 2, 3, como los de la noche anterior. Pero esta vez hubo algo más. Otros 3 golpes, más lentos, más profundos, como si un puño enorme y podrido tocara la madera con deliberada lentitud. Nadie se movió. El sargento Henderson cerró los ojos. Su respiración era superficial. Luca, en el suelo, murmuraba algo en italiano con la voz temblorosa. La linterna titiló por un instante, y entonces, desde el otro lado de la puerta, una voz habló. «Mark», susurró. Era una voz femenina, cálida, familiar. «Ábreme, por favor, estoy perdida». «Mark, soy yo, estoy viva». Pero allí no había ninguna mujer, y en el grupo nadie se llamaba Mark. La voz repitió su súplica una vez más. Luego, silencio. Y en ese silencio, algo se arrastró por las ventanas, como uñas rozando el vidrio, lentas, pacientes. Pasaron horas sin que nadie se atreviera a moverse, hasta que la luz del amanecer asomó entre los tablones y el mundo volvió a ser estable. Pero por fuera de la puerta no había huellas, solo un pañuelo blanco colgado del picaporte, aún húmedo, como si alguien o algo hubiera llorado sobre él durante la noche. La madrugada los encontró vencidos por el cansancio, esparcidos por el aula principal como sombras que se negaban a dormir. Algunos intentaban cerrar los ojos por turnos, otros simplemente fingían que nada se movía más allá de las paredes. Pero el terror no descansaba, y esa noche el silencio fue interrumpido por algo peor que cualquier sonido. Jean Hernández, soldado francés de infantería, no estaba en su lugar al amanecer. Lo hallaron unos minutos después, sentado contra la pared del pasillo norte, justo bajo una ventana cubierta con tablas. Tenía el casco sobre las rodillas, el rostro inexpresivo, la piel cubierta por una fina capa de sudor helado. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver. El teniente Caldwell se acercó y lo llamó por su nombre. 1 vez, 2 veces. Jean no respondió. Luca intentó hablarle en francés. Nada, ni un parpadeo. Respiraba, sí, pero con dificultad, como si cada aliento lo alejase un poco más de los demás. No parecía herido, no tenía marcas visibles, pero algo en su interior había desaparecido. Lo llevaron junto a la fogata improvisada y lo cubrieron con una manta. Durante el día nadie logró sacarle una palabra, ni un gesto, ni una lágrima. Era como si su mente hubiera quedado atrapada en algún punto intermedio. Una habitación sin puertas. No debió mirar por la rendija, susurró Luca al pasar junto a él. Nadie lo contradijo, porque todos sabían que en este lugar mirar era invitar, y escuchar era obedecer. La noche cayó rápido, demasiado rápido. Las nubes cubrieron la luna y el viento dejó de moverse. Una de las velas parpadeó sin razón, aunque no había corriente. Los hombres se reunieron en el centro del aula, con sus mochilas ya preparadas, como si eso pudiese protegerlos de lo que acechaba. Fue entonces cuando comenzaron las risas, suaves al principio, agudas, infantiles. Venían de afuera,
Del otro lado de las ventanas tapiadas, de la calle cubierta por escombros y neblina. Risas que no pertenecían a niños vivos, ni a nada que alguna vez hubiera corrido por aquel pueblo maldito. No jugaban, burlaban, probaban, medían. El sargento Henderson se puso de pie, el fusil en mano. Caminó hasta la esquina intentando ubicar el origen. La linterna temblaba en su mano, y entonces lo sintió. Algo lo rozó. Una caricia helada en la pierna izquierda, como si unos dedos pequeños y fríos se aferraran por un instante al borde de su pantalón, y luego desaparecieran. No había nada, solo una brisa congelada que se coló entre las maderas, dejando un olor tenue a tierra húmeda y madera podrida. Las risas cesaron en un instante, como si se hubieran dado cuenta de que ya eran suficientes. Hernández seguía inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad. Pero ahora, una lágrima descendía por su mejilla. Solo una. Y aún así, su boca no se abrió. No emitió sonido alguno. «No volverá a hablar», dijo Lucas sin emoción. «Lo que vio no necesita palabras, solo espera». Esa noche nadie durmió. Y en el amanecer siguiente encontraron pequeñas huellas descalzas marcadas en el polvo del pasillo. Demasiado pequeñas para ser humanas, demasiadas para contarlas todas. Era la cuarta noche desde que llegaron y el teniente Caldwell ya no confiaba en sus sentidos. Lo que era real parecía desvanecerse y lo que antes era absurdo ahora se manifestaba con una naturalidad espantosa. El grupo dormía en silencio, esparcido por el aula con armas al alcance de la mano. Luca rezaba en voz baja en una esquina. La linterna parpadeaba. El aire estaba tan quieto que hasta los relojes parecían haber dejado de avanzar. Fue entonces cuando Caldwell la vio. Desde la ventana del segundo piso, más allá del pueblo, sobre la ladera que coronaba el bosque, una serie de luces comenzaron a elevarse. Primero una, luego 3, luego 8. No brillaban como bengalas ni temblaban como fuego. Flotaban con lentitud antinatural, como si desobedecieran el viento, como si supieran exactamente hacia dónde debían ir. Pero no era eso lo que paralizó al teniente. Dentro de cada luz había algo. Sombras deformadas que se retorcían en su interior como figuras humanas, distorsionadas, contorsionándose en silencio detrás de un velo translúcido. Algunas tenían brazos donde no debían, otras no tenían rostro, solo vacíos, cada una distinta, cada una imposible. «¡Luca!», gritó Caldwell, pero ya era tarde. Las luces comenzaron a descender hacia el pueblo, lentas, elegantes, implacables, y con cada metro que se acercaban, el aire se volvía más espeso, más eléctrico, como si algo enorme, invisible, se acercara arrastrando el cielo con él. Uno a uno, los soldados comenzaron a desplomarse. Primero Henderson, luego Wallace, luego Miller. Ninguno gritó, solo cayeron al suelo como marionetas con los hilos cortados. Caldwell intentó moverse, retroceder, pero las piernas no respondían. Lo último que vio antes de cerrar los ojos fue una de las luces deteniéndose frente a la ventana, y dentro de ella, una figura que lo observaba desde adentro, inmóvil, con una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Después, oscuridad. No supo cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o días. Solo recordó fragmentos, gritos apagados por el agua, ser arrastrado por un pasillo que no conocía, pasos que no tocaban el suelo y una voz que hablaba en un idioma que no se pronunciaba con lengua humana. Y luego, una sensación hueca, como si el tiempo se hubiera estirado hasta romperse. Cuando despertaron, aún era de noche. Pero algo había cambiado. El pueblo ya no era el mismo. Las casas, aunque idénticas, estaban dispuestas en otro orden. Los árboles que antes rodeaban
El patio trasero ahora se extendían hasta la entrada y la escuela. La escuela tenía un nuevo pasillo, un corredor estrecho, sin puertas, que descendía en espiral hacia el subsuelo. Nadie recordaba haberlo visto antes, pero allí estaba, oscuro, húmedo y con huellas frescas que se perdían en la penumbra. Nadie habló durante horas. Caldwell solo miró a sus hombres, luego a Luca. «¿Qué hicimos?», preguntó. Y Luca, con la mirada vacía, respondió sin levantar la voz. «No fue lo que hicimos, fue lo que permitimos entrar. El amanecer fue una ilusión. Durante una hora el cielo pareció aclarar. El grupo, exhausto y al borde del colapso, decidió que era el momento de evacuar. Caldwell marcó una ruta hacia el sur, buscando la línea aliada en Casino. Tenían provisiones justas, munición limitada y un mapa que, aunque confiable días atrás, ahora parecía un vestigio de otro mundo. Lo que alguna vez fue geografía reconocible, ya no respondía a lógica alguna. Avanzaron en silencio, sin mirar atrás. El pueblo quedó envuelto por la neblina, como si algo se negara a dejar que partieran. Durante horas caminaron por senderos que no recordaban haber cruzado a la ida. Al mediodía, el paisaje comenzó a transformarse. Las colinas se volvieron más estrechas, el aire más seco, las ramas más gruesas, y entonces lo vieron. Un bosque, uno que no figuraba en ningún mapa. Sus árboles eran altos, grises, y tenían formas que no podían ser naturales. Cada tronco se retorcía en posturas imposibles, como si los propios árboles hubieran sido moldeados a partir del dolor. Algunos tenían la silueta de cuerpos humanos, arqueados hacia atrás, con los brazos alzados como si imploraran al cielo. Otros mostraban en su corteza marcas que parecían bocas abiertas congeladas en un grito eterno. «Esto no es real», murmuró Wallace, con los ojos abiertos como platos. Pero era real. Podían tocar la madera, sentir su rugosidad, escuchar el crujido seco que salía de lo profundo del bosque. Era como si el propio terreno respirara con dificultad. A medio kilómetro dentro de la arboleda, el sargento Henderson, que marchaba al frente, se detuvo de golpe. Algo se movía entre los árboles, algo delgado, rápido, demasiado rápido. «¡Basta!», gritó y disparó al aire. El eco del disparo fue brutal, y con él se rompió el silencio. Desde las grietas de los árboles comenzaron a emerger figuras deformes, como si hubiesen estado incrustadas dentro de los troncos durante décadas. Criaturas esqueléticas, con piel arrugada como pergamino quemado, se arrastraron hacia la luz filtrada por las copas. Tenían ojos vacíos, costillas marcadas, bocas secas que se abrían con espasmos sin emitir sonido. Eran los espectros caníbales, según Luca, soldados congelados en un invierno antiguo, condenados por devorarse entre sí para sobrevivir, malditos por la propia guerra que los olvidó. «No los miren a los ojos», gritó Luca. «No les den su voz». Pero ya era tarde. Miller tropezó al retroceder y cayó sobre la raíz de uno de los árboles. Uno de los espectros se lanzó sobre él sin tocar el suelo, deslizándose como si el viento lo empujara. No gritó, solo abrió la boca y exhaló una bruma negra que envolvió el rostro del soldado por completo. Los demás dispararon, pero las criaturas no retrocedían. No parecían sentir el impacto. Solo avanzaban con movimientos quebrados, hambrientas de algo que no era carne, sino calor, conciencia, alma. El grupo se abrió paso entre los árboles disparando a ciegas, guiados por la voz desesperada de Caldwell. Henderson cubría la retaguarda, empapado en sudor, los labios murmurando oraciones que ya no recordaba haber aprendido. Wallace sangraba por la nariz, sin razón aparente, los ojos enrojecidos. Al salir del bosque, las criaturas no los siguieron.
Se detuvieron en el límite como si una frontera invisible las encerrara. Algunas volvieron a fundirse con los árboles. Otras simplemente se desvanecieron, desmoronándose como ceniza arrastrada por el viento. El grupo cayó al suelo jadeando. A su alrededor el terreno era distinto. No había caminos, no había señales del frente aliado, solo un valle desconocido bajo un cielo que parecía más pesado que antes. Y desde las profundidades del bosque aún se escuchaban crujidos, como si los árboles recordaran, como si lo que vieron no pudiera ser olvidado. El avance fue una pesadilla sin pausa. Los espectros caníbales los rodeaban como un mar silencioso de huesos y piel endurecida por el frío de décadas. Aunque las balas los atravesaban, no se detenían, no sangraban, no gritaban, solo seguían adelante, arrastrando sus miembros deformes, impulsados por una voluntad hambrienta que ya no pertenecía a este mundo. ¡Fuego! ¡Abran fuego!, ordenó el teniente Caldwell, descargando el cargador de su rifle sobre una figura que se arrastraba por el flanco derecho. Los disparos resonaban con furia. Los casquillos caían al suelo como lluvia metálica, pero los espectros no caían. Algunos se sacudían levemente con el impacto y luego continuaban avanzando, como si las balas no fueran más que mosquitos molestos. Era inútil. En medio del caos, Luca permanecía inmóvil, de rodillas, con los ojos fijos en una de aquellas criaturas que lo observaba sin pupilas. Algo en él se rompía lentamente. Su respiración se volvió irregular. Murmuraba nombres, tal vez oraciones o tal vez recuerdos, hasta que algo cambió. Una idea, un susurro, un recuerdo enterrado. «¡Fuego! Ellos temen al fuego», gritó, y sin esperar respuesta, corrió hacia una mochila olvidada junto a los escombros de una granja cercana. Con manos temblorosas y movimientos desesperados, improvisó un cóctel molotov con una botella rota, alcohol medicinal y un pedazo de tela empapado en queroseno. Uno de los espectros se lanzó hacia él, con los brazos estirados como ramas secas, pero Luca no retrocedió. «Recuerda lo que eras», susurró antes de lanzar la botella. La criatura estalló en llamas. Por primera vez, gritó, no con una voz humana, sino con un sonido profundo, agudo y antinatural. Un chillido que perforó el aire, que retumbó en los oídos como el eco de una memoria perdida. Las llamas consumieron su cuerpo rápidamente, y mientras ardía, su rostro comenzó a cambiar. Por un breve instante, tuvo forma humana, la sombra de un soldado atrapado en la condena. Los otros espectros se detuvieron, temblaron, algunos retrocedieron, otros comenzaron a desvanecerse entre la niebla, como si el fuego hubiera despertado en ellos una conciencia dormida, una vergüenza, un recuerdo insoportable. Caldwell no lo dudó. «Preparen más fuego, usen todo lo que arda, ahora». Con lo poco que tenían, trozos de tela, alcohol, aceite de cocina, improvisaron antorchas y botellas incendiarias. Las lanzaron con desesperación, creando un perímetro ardiente que separó a los espectros del grupo. Las llamas se alzaron como una muralla improvisada, y el humo trajo consigo un breve momento de paz. Aprovechando la confusión, el grupo corrió hacia una zona rocosa al sur, una elevación donde no había árboles, ni tierra blanda, ni sombras profundas. Un terreno desnudo y gris, marcado por la erosión del viento. Allí, al menos, el enemigo no podía esconderse. Los espectros no los siguieron. Se quedaron al borde del bosque quietos, mirando desde lejos. Algunos aún ardían en silencio. Otros simplemente observaban, inmóviles, como estatuas olvidadas. «Ahora lo sabemos», dijo Luca, con la voz rota y el rostro ennegrecido por el humo. «Solo el fuego los recuerda.
Solo el fuego les hace saber que una vez fueron hombres, y en ese saber descansa también su dolor y su furia. La travesía hasta el puesto aliado fue larga, silenciosa y tan irreal como todo lo que habían dejado atrás. Ya no hablaban entre ellos, solo caminaban, guiados por un instinto primitivo que les decía hacia dónde no debían mirar. Donde antes eran 7, ahora solo quedaban 3. El teniente Caldwell, el sargento Henderson y Luca Moretti, cada uno cargando más que mochilas. Llevaban encima el peso de algo que nadie más podría entender. Cuando por fin divisaron la bandera aliada ondeando en la cima de una colina, creyeron por un momento que todo había terminado. Estaban equivocados. En el cuartel médico los recibieron con palabras tranquilizadoras y mantas tibias. Les ofrecieron café, una cama, una ducha. Los interrogaron durante horas. Les exigieron explicaciones, mapas, coordenadas. Caldwell describió el pueblo, el bosque, las criaturas, con precisión militar. Henderson intentó hablar de las luces, pero se quebró a la mitad del relato. Luca no dijo una sola palabra, solo miraba al suelo, como si aún escuchara las risas detrás de las paredes. El informe final fue breve y categórico. Colapso mental colectivo, alucinaciones inducidas por el estrés extremo del combate, aislamiento y fatiga prolongada, pérdida de orientación geográfica. Ninguno de ellos protestó, pero el verdadero castigo vino después. A la segunda noche en la base, Caldwell comenzó a ver cosas, pequeñas al principio, sombras que pasaban justo fuera de su campo de visión, reflejos que no coincidían con sus movimientos, figuras que lo observaban desde los espejos del baño y que desaparecían en cuanto parpadeaba. Al despertar, encontraba la cama empapada en sudor y marcas de presión en el colchón, como si alguien o algo hubiera estado sentado junto a él toda la noche. Los sueños eran aún peores. En ellos, bocas se abrían en su pecho como grietas que respiraban. De esas bocas salían risas infantiles, la voz de Luca murmurando en italiano y el grito eterno del espectro que ardió en el bosque. Soñaba con los árboles retorcidos extendiéndose bajo su piel, con los rostros de sus hombres atrapados dentro de las paredes de la escuela, pidiendo que los liberara o que se uniera a ellos. Una madrugada despertó jadeando. El aire estaba helado, su manta en el suelo, en sus brazos, marcas de uñas profundas, líneas rojizas que descendían desde los hombros hasta los antebrazos, como si alguien hubiese intentado aferrarse a él mientras dormía. No hubo testigos, no hubo explicación, solo el temblor de sus manos y la certeza absoluta de que algo lo había tocado. Henderson también comenzó a deteriorarse. Decía que escuchaba pasos en el techo de su barraca, que cada vez que cerraba los ojos, alguien se sentaba a sus pies. Lo transfirieron a otra unidad poco después. Desapareció en una operación de rutina semanas más tarde. Nadie volvió a verlo. Luca fue internado en un hospital militar. Diagnóstico: trauma disociativo severo. Jamás volvió a pronunciar palabra. Y Caldwell, él simplemente escribe. Cada noche, antes de dormir, garabatea símbolos en los márgenes de su diario. Los mismos que vio en la escuela. Los mismos que ahora aparecen sin razón en el vapor de los espejos cuando se ducha. Porque el alba llegó. Sí, pero el horror nunca se fue. Solo aprendió a esconderse mejor. Pasaron los años, las trincheras se llenaron de hierba, los mapas cambiaron de forma y las viejas aldeas de montaña desaparecieron bajo el polvo del tiempo. Pero hay cosas que nunca terminan de irse. Hay presencias que no entienden de treguas ni tratados, solo esperan. El teniente Arthur Caldwell se retiró con honores, condecorado por operaciones que jamás fueron registradas oficialmente.
Vive solo, en una cabaña al norte de Glasgow, rodeado de bruma, silencio y una colección de diarios personales que nadie ha leído. Dicen que sus vecinos apenas lo ven, que no habla mucho, que siempre tiene una lámpara encendida en la ventana, aunque la casa esté en penumbra. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es lo que él mismo ha confesado, a quienes han tenido el valor de preguntarle por aquella misión. Algunas noches, siempre a la misma hora, se oyen 3 golpes en su puerta, secos, lentos. Del otro lado, nunca hay nadie. Él nunca abre. Solo se sienta en la silla frente al umbral y espera, a veces en silencio, a veces murmurando en un idioma que nadie ha logrado identificar. Dice que aprendió la regla demasiado tarde, pero que todavía está a tiempo de cumplirla. Nunca abras después de la medianoche, susurra. No importa qué voz uses, no importa si parece alguien que amas. Una vez que los ves, ellos también te ven. En su cabaña hay espejos cubiertos con mantas, las ventanas selladas con clavos oxidados, y en una de las paredes traseras, escrita a mano y en tinta negra, hay una frase que se repite decenas de veces. El fuego los recuerda. El fuego los recuerda. Un vecino curioso asegura haber escuchado risas infantiles a través del bosque que bordea su casa. Otro jura haber visto una figura delgada caminando en 4 extremidades entre los árboles al anochecer. Pero nadie se atreve a hablar en voz alta, porque todos entienden que hay historias que no se cuentan. No por miedo al pasado, sino porque el pasado aún escucha. El archivo sobre la misión al pueblo desaparecido fue sellado en 1946. Clasificación: nivel 5. Sin acceso público. El único documento desclasificado está incompleto y termina con una línea escrita a mano. Zona no recuperable. Presencia residual no contenida. No se recomienda el reingreso. Y sin embargo, hay quienes han intentado volver. Historiadores, periodistas, buscadores de misterios. Algunos incluso han encontrado restos de una escuela olvidada o trozos de madera carbonizada con símbolos imposibles grabados en la corteza de árboles que no deberían estar allí. Pero sus relatos nunca coinciden, y lo más curioso es que siempre falta uno del grupo al regresar. ¿Conocías esta historia? ¿Y si tú fueras quien escuchara los 3 golpes esta noche? ¿Qué habrías hecho si hubieras estado allí, cuando las luces bajaron de la montaña? ¿Qué otras historias ocultas por la guerra deberían ser contadas si esta historia te dejó pensando? No dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.